Hola, buenas. Me llamo Samariconeo León, soy estudiante de Derecho de primer semestre y hoy les vengo a leer Origen del Estado. El Estado no ha sido el mismo, desde su origen. Es un fenómeno que ha estado en constante evolución, desde consistir en formas organizativas simples hasta dimensiones más complejas. De acuerdo a historiadores, antropólogos, etc., la sociedad humana ha pasado del estado primitivo, que data aproximadamente 5.000 años, pasando por el estado feudal hasta llegar al estado-nación que actualmente conforma nuestra sociedad, que se funda en el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno y la aceptación de la interacción con las entidades políticas autónomas del Estado. Francisco Porrúa Pérez, en su obra Teoría del Estado, relata los hechos políticos más importantes que dieron origen al Estado, los cuales resumo a continuación. Asia Oriental. A partir del siglo VIII a.C. se da la existencia de sociedades políticas gobernadas por una monarca. La monarquía se perpetuaba hereditariamente, porque las familias titulares del poder se les conoce como dinastías imperiales. En aquel tiempo se suponía al emperador como el representante del cielo y señor absoluto de todos los hombres, aunque respondía ante el pueblo con la concordancia de sus leyes. Antiguo Oriente. Existieron culturas humanas de gran esplendor como Egipto, Persia, Siria, Israel, etc. Al existir por milenios, estos pueblos contaron con inagotables hechos políticos. Sin embargo, esta época se caracterizó por tener un estado despótico o teocrático. Al ser despótico, la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el derecho privado estaba restringida, así como la capacidad para actuar dentro del derecho público se limitaba a los individuos pertenecientes a una clase o casta privilegiada. Y de ser teocrático significa que existe una relación entre el soberano, la comunidad política y la divinidad. Grecia. Dos organizaciones políticas se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. Con el tiempo, los habitantes de las polis tomaron parte en las tareas del gobierno, reconociéndoles como hombres libres. No obstante, no participaron en un plano de igualdad, pues la sociedad se divide en 4 clases, según su fortuna, y los derechos y deberes están en proporción a su riqueza. La característica fundamental de la organización política griega es la potestad absoluta en relación con la misma. Con la organización política, que su capacidad para participar de ella era a través de la elaboración de las leyes. Ya formuladas, las leyes eran impuestas a los individuos de tal manera que no tenían libertad en el sentido actual. Roma. Su fundación data del año 750 a.C. En sus comienzos, el gobierno era monarquía electiva y se dividía en 2 clases, los patricios y los plebes. Los patricios eran la clase aristocrática y tenían derechos políticos, y que reunirse en 10 grupos formaban las curias. En el año 506 a.C. aparece república como forma de gobierno, pero es a finales del siglo II a.C. que empieza el ocaso de la república y se instaura el imperio como régimen monárquico absoluto, que perdura hasta la caída de Roma en el 476 a.C. Cabe decir, tratando de las relaciones del derecho público, una esfera de derecho de los hombres, pero limitada, ya que el hombre no siempre tenía la calidad de persona. Esta situación perduró incluso después de haber adoptado el cristianismo. Edad Media. Tuvo florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 476, en esta época, siguen influyendo las ideas del Imperio Romano recuerdas por Carlos Magno, aunque dentro de la comunidad política desaparece el monismo político. En la época feudal se acentúa el dualismo, es decir, el lado del poder del soberano existía la justicia popular. El poder se fue dividiendo de tal manera que se afirmó la posición del señor feudal dentro de la comunidad política. Estado moderno. A finales de la Edad Media, hicieron esfuerzos por unir el Estado territorial administrativamente, puesto que se encontraba dividida a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgió la concepción del Estado moderno, al igual que revalorizó la razón humana, la colocó como centro del universo. Se supera al dualismo, el Estado está por encima de la Iglesia y desaparece el feudalismo. En esta época nace el absolutismo, que logra nivelar las diferencias entre las clases y los ciudadanos. Llegaron a tener igualdad jurídica con sus variantes desde 1789 hasta nuestros días. La estructuración constitucional del Estado moderno es de una comunidad nacional organizada de acuerdo a las funciones correspondientes, además de contar con un orden jurídico que regula las relaciones entre los estados y los individuos, reconociendo la libertad individual y sometiendo al poder de manera limitada, siempre con el fin de obtener el bien común. Ciertamente, Massimo Severo Gianni establece en su obra de Derecho Administrativo que las guerras de final del siglo XV impulsaron a Francia e Inglaterra a constitucionarse en estados. Por lo tanto, el nacimiento del Estado comprende el periodo de finales del siglo XV hasta el siglo XVII.
Posteriormente, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el Estado constitucional tuvo su origen en J. Locke, Montesquieu, Russell, T. Jefferson y el Abbé Sieyès, conforme lo establecido por el Diccionario de la Historia Universal, el cual indica que entre las exigencias del pensamiento liberal constitucional debía poseer una constitución no otorgada, introducir la división de poderes y garantizar derechos fundamentales. El Estado es una realidad política, es un hecho social de naturaleza política, en el que los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones, una intercomunicación de ideas y de servicios fundamentalmente por la división de tareas. Tales hechos sociales han existido desde la aparición del hombre y seguirán existiendo mientras subsista la humanidad. Concepto del Estado. Existen distintas concepciones de la palabra Estado, desde su magnificación hegeliana al decir que todo lo que el hombre es se lo debe al Estado, hasta la consideración de Marx, de ser un instrumento de dominio de una clase sobre otra. Sin embargo, también se le puede entender como el territorio que cuenta organización jurídica para gobernar la sociedad integrante del mismo, en pro de la convivencia, la armonía, la paz social y el bien común. En realidad, ¿qué es el Estado? Muchos han tratado de dar respuesta a este interrogante, suscitando otras preguntas. La palabra Estado, etimológicamente, nace de la voz latina status, la cual toma un sentido político, unidad política moderna con Nicolás Maquiavelo, notable hombre de Estado y pensador florentino. En 1513, este filósofo se le atribuye la introducción de Estado en su obra El Príncipe, estableciendo los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron o son repúblicas o principados. En esta obra examinó las causas de grandeza y decadencia de los estados y en atención a ellas propuso una serie de medidas a seguir por los gobernados para la adquisición y conservación de su fenómeno. Se puede también definir al Estado como poder, es decir, como el órgano superior, soberano e independiente por encima del cual no existe autoridad. O como estructura social, o sea, el pueblo. Maquiavelo en su reflexión sobre el poder lo considera como los ingredientes fundamentales de la comunidad política y el que convertirse en soberanía dio origen al Estado moderno. Citando a Francisco Porrúa Pérez, nos da la siguiente idea. El Estado como ente cultural tiene por objeto la obtención de un fin. Ya sabemos que todo producto de la cultura se caracteriza por llevar dentro de una finalidad, aquello para lo cual es creado por el hombre, siendo el Estado una institución humana. Tiene naturalmente un fin, no puede dejar de tenerlo. Los hombres que componen el Estado, los gobernantes y los gobernados, al parte formados, la sociedad estatal, persigue un fin. En el Estado encierra una actividad, una institución que la determina y el motor de toda estructura en el fin será que determine las atribuciones. La competencia material de los diferentes órganos del Estado y en función de esa competencia se crearán órganos en el fin de la razón y sus diferencias específicas con otras sociedades. Igualmente, comenta que en su acción más amplia, el Estado equivale de manera a hacer o estar las cosas, o de estar construida políticamente en comunidades humanas, pero dentro del Estado hay otros grupos sociales en que los hombres interactúan con semejantes como la familia, las sociedades civiles, etc. Y que una interacción más amplia forma lo que es el Estado. Jelinek estima que el Estado es una unidad, asociación construida por hombres que viven en un territorio, pero para él es una unidad no real, sino que es producto de una síntesis mental. Muchos critican la postura cognitiva de este autor, como Porrúa Pérez, quien al contrario opina que el Estado no es un símbolo, sino un ente que existe entre la realidad que lo podemos conocer en todos sus diversos aspectos, auxiliados por nuestra razón por el método intuitivo. El Estado es un ente de la realidad y cultura. En el siglo XVIII, Carlos Descamps, el barón de Brady, Montesquieu, publicó en su obra El espíritu de las leyes, en la cual su doctrina política no considera al hombre como un ser único, sino que le es impredecible vivir en sociedad, de la que es sujeto de influencias, así como una mención de la división de poderes. El filósofo Hans Kelsen, en su estudio de la teoría general del Estado, identifica al Estado como el derecho, afirmando que el Estado no puede ser concebido sin el derecho, porque el derecho positivo no puede ser pensado aparte del Estado, ya que son una misma cosa, y afirma que el Estado es la totalidad del orden jurídico, en tanto que las demás personas jurídicas son órdenes jurídicos parciales. De acuerdo a las palabras del doctor Moisés Romero Bestrin, nosotros formamos parte del Estado y esta forma parte de nosotros. Lo sentimos, lo vemos actuar y se manifiesta en la sociedad a través del órgano jurisdiccional, que dice el derecho a través de un órgano administrativo prestando un servicio público. Para el pensador ginebro Jean-Jacques Rousseau, en su obra más importante y conocida como Doctrina Política, El control social, plasma que el hombre vivía en una edad primitiva de total libertad, en un plano de igualdad con los demás.
Obviamente, la necesidad de subsistir hizo que el hombre empezara a desarrollarse, naciendo con ello el enfrentamiento y la desigualdad entre los hombres, dando fin al estado primitivo. Sin embargo, para recuperar la libertad optaron por someterse a un gobernante, dando vida al Estado, en donde los hombres crearan la comunidad, quien fuera la depositaria de la soberanía. Sus derechos que serán devueltos mediante protección era un pacto habido entre hombres, el cual decidían los gobernantes soberano la voluntad colectiva. Desafortunadamente, hubo abuso del poder y por ello fue necesario hacer uso del derecho, quedando tanto los gobernantes como los gobernados dentro del marco de la ley. Es decir, los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les permita y los gobernados pueden realizar todo lo que no les prohíba. Por lo tanto, un Estado rígido por normas jurídicas vigentes se considera como Estado de Derecho. Cabe decir que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la soberanía de la nación reside en el pueblo, pero que lo delega al Estado para que lo ejerza a través de sus poderes, siempre y cuando se representen las garantías de los ciudadanos y le permitan realizar sus fines humanos. Entonces, ¿qué es el Estado de Derecho? De acuerdo al diccionario de Derecho de Rafael Pina y Rafael Pina de Bala, el Estado de Derecho es aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que no puede existir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica preestablecida. El Estado no es un ente sustancial, es decir, no existe por sí mismo, sino que es un ente accidental de la categoría de Aristóteles nominó como relación. Es un complejo de relaciones entre sujetos que buscan del bien común, que para Gustavo Radrus, citado por el Ernesto Gutiérrez González, el bien común es el bien de todos o de un gran número de individuos, que está representado por el Estado. Sin embargo, para vivir bien se requiere de voluntades colectivas, es decir, de la concordancia, que es un acuerdo de voluntades de interés social en torno al interés común. Por lo tanto, si hubieran individuos en el centro de esto, cabría por lo dicho de Aristóteles: si nadie cuida del bien común, este parece. Para Platón, en su obra principal, La República, de las bases para la estructuración de un Estado ideal, en lo que debe prevalecer la justicia como valor supremo. De igual manera, menciona que las funciones del Estado se debían dividir en tres clases: los labradores, los militares y los magistrados. Estos últimos debían ser hombres selectos, inteligentes para estar capacitados para gobernar. Posteriormente, en su obra Las Leyes, modificó su concepción del Estado ideal, ya que se percató que debido a las imperfecciones de la persona humana era imposible llegar a tal perfección del Estado. Por lo tanto, plasmó la necesidad de implementar el orden jurídico como elemento imprescindible de la comunidad política. El francés J. Davin se plantea la pregunta: ¿el Estado es dado o construido? El Estado, dice el pensador belga, solo existe por los individuos y para los individuos. El Estado es una persona moral, y por serlo no existe por sí y para sí, sino que existe creado por los hombres y para los hombres. Por otro lado, la apreciación de Aristóteles: el Estado nació de la necesidad de vivir y existe por causa de la necesidad de vivir bien. Así como el hombre es un animal social incapaz de subsistir fuera de la comunidad de sus semejantes, porque debido a su naturaleza de la sociedad para llegar a la perfección, el hombre entonces es social por naturaleza, y su integración a la sociedad es parte del impulso social. Pero, ¿qué es la sociedad? Se le puede considerar como el conjunto de seres vigentes organizados para poder sobrevivir, satisfaciendo sus necesidades como alimento, reproducción, así como realización personal, y en conjunto es el círculo o ambiente en el que interactúa el individuo en concordancia con los demás para lograr su máxima satisfacción. Santo Tomás de Aquino, la figura mayor categórica de la Edad Media, toma Aristóteles la concepción de la necesidad sociedad política en la vida del individuo como ser social, justificando la comunidad política como instrumento para el desarrollo de la sociedad, para la obtención del bien común y como un unificador de la sociedad para evitar su disolución a causa del egoísmo que existe entre los hombres. De todas las corrientes filosóficas y políticas, concuerda que los seres humanos son seres individuales, sociales que para vivir y desarrollarse requieren de la cooperación de demás individuos integrados de la sociedad para lograr el bienestar común dentro del Estado. No obstante, como excepción, los sofistas y Maquiavelo no profundizaron en la concepción del Estado, únicamente se ocuparon de dar a los hombres los medios para lograr el poder político y dominación efectivamente, apoyando la frase maquiavélica: el fin justifica los medios. En cambio, Aristóteles, así como los filósofos escolásticos de la Edad Media, muy a pesar de realizar un estudio más profundo del Estado, no lograron expresar una doctrina completa de la naturaleza del Estado.
Se puede concluir diciendo que el Estado es la comunidad que engloba a todos los individuos que habitan un territorio determinado en una corporación única, dotada de un poder de mando originario que fue fundada sobre la base del interés general común que une entre sí a pesar de las diferencias que separan a los hombres que viven juntos en un mismo país. Elementos del Estado. Dentro de la doctrina de Kelsen intervienen conceptos que giran en torno al Estado que se refieren a la validez y vigencia del orden jurídico positivo como orden jurídico, voluntad del Estado, territorio, esfera espacial de validez del orden jurídico positivo, pueblo, esfera personal de validez del orden jurídico positivo, soberanía, calidez del orden jurídico y de ser supremo total, poder de Estado, vigencia o validez del orden jurídico, centralización o descentralización, problema de articulación del orden jurídico. Kelsen toma al Estado como ente jurídico sin considerar los aspectos sociológicos y de valoración jurídica. Por ser temas metajurídicos, sin embargo, él mismo se contradice al decir que el Estado no son los hombres que vemos y tocamos, sino únicamente un sistema de normas que tienen contenido una conducta humana. El derecho nace de la realidad social, puesto que el sistema jurídico se basa en hechos en los que intervenga el hombre, en donde su conducta sea afectiva al orden jurídico. Por lo tanto, así como el derecho, nace de la realidad social y debe evolucionar de la misma. Sustentando lo dicho, Francisco Porrúa Pérez comenta: por debajo del Estado en sentido puramente jurídico o cristiano, existe una realidad social que lo produce. Inicialmente, que lo elabora, que después lo va condicionando, manteniendo, vitalizando y finalmente lo va desarrollando, adaptando ese orden jurídico a las cambiantes realidades sociológicas que lo han regulado. Para que se pueda definirse correctamente el Estado, cualquiera sea la corriente de autoridad, deben incluirse su definición los tres elementos personales indispensables en su estructuración: A, población; B, territorio, siendo los elementos materiales del Estado, y C, poder soberano como elemento formal. De acuerdo a R. de Malbert, en su libro Teoría General del Estado, estos elementos se definen como: A, población. En cada Estado se encuentra desde luego un cierto número de hombres que componen la población. La presentación del Estado ha de ser condicionada por un vínculo jurídico específico, la nacionalidad, que debe distinguirse de la ciudadanía, que implica la facultad de intervenir con el carácter del órgano en la vida pública. La población de un Estado vale sobre todo como pueblo, constituyendo una etnia y políticamente el núcleo de energías convergentes manteniendo el espacio y el tiempo. B. Territorio. Conforme al artículo 42 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es la superficie terrestre o subsuelo, espacio aéreo y las proporciones del mar que vayan al territorio, donde el Estado puede ejercer una soberanía, así como donde realice una unidad y pueda imponer su potestad, de acuerdo a normas creadas o reconocidas por el propio Estado. C. Poder soberano. Imperio, potestad de dominio, jurisdicción ejercida autoritariamente sobre los individuos que forman parte del grupo nacional. Facultad de Estado para ordenar o mandar o hacer una cosa, y que la esfera política se manifiesta como poder ejecutivo, legislativo y judicial. En efecto, como consecuencia del orden jurídico del país, la comunidad nacional considera que el bien sea el conjunto de sus miembros actualmente en vida o de las próximas generaciones. Esta organización es un sujeto jurídico único con voluntad única expresada por los órganos de la nación, traduciendo en voluntad colectiva o de la comunidad. Gobierno. El gobierno puede considerarse en sentido amplio como el conjunto de órganos mediante los cuales el Estado actúa a través de un ordenamiento jurídico, en cumplimiento de sus fines. En sentido restringido es el conjunto de los órganos superiores del Poder Ejecutivo bajo la presidencia del jefe de Estado. De la palabra gobierno, Roberto Ríos Elizondo, sustentando en la enciclopedia el idioma, diccionario histórico y moderno de la lengua española, de Martín Alonso, expresa la siguiente: gobierno, en latín goberno, con relación al verbo gobernare, es la acción, efecto de gobernar una nación. Ahora bien, para que el gobierno exista y funcione necesita dos elementos importantes, que son Estado y el derecho. Sin embargo, los conceptos de Estado y derecho entran en la paradoja de determinar si el Estado se antepone al derecho o viceversa. Por lo tanto, antes de analizarlo basta decir que como quieran juzguen, ambos son realizados históricamente de existencia permanente. La escuela analítica, fundada en Inglaterra por John Austin, principios del siglo XIX, considera al Estado por encima del derecho, argumentando que el derecho es consecuencia de las decisiones del jefe de Estado o de los órganos que lo integran. En cambio, los de la época moderna, abarcando filósofos como Hugo Grocio, Juan Jacob Rousseau, Kant, Fichte, en el siglo XVII y XVIII sostuvieron la preeminencia del derecho sobre el Estado. Sin embargo, juristas tan distinguidos como León Duby sostuvieron la existencia de una regla jurídica que se antepone incluso al Estado.
Esta regla se refiere a que el Estado, aunque por encima del mismo no existe un poder supremo, también cuenta con una limitación del poder de sus funcionarios y que debe prevalecer en ellos la solidaridad nacional social y la prestación de servicios públicos. Sobre el tema, el francés Léon Duby comenta: no solamente hay cosas que el Estado no puede hacer, sino que hay también cosas que el Estado está obligado a hacer. Y los estados modernos, Francia particularmente, ha reconocido expresamente, por leyes recientes, algunas de estas obligaciones y organizado servicios públicos para asegurar su realización. Fácil es determinar el fundamento de estas diversas obligaciones positivas del Estado. Si se admite la doctrina de la solidaridad social, la regla del derecho impone a todos la obligación de no hacer nada que sea contrario a la solidaridad social y de hacer todo cuando es menester de asegurarse el desenvolvimiento de esta solidaridad. La regla de derecho, así fundamentada y comprendida, se impone a todos gobernados y gobernantes. Es una palabra, se impone al Estado, sean cuales fuesen sus formas políticas. Según nuestro criterio, el Estado es una organización creada por la nación y derecho positivo es formulado y aplicado por el Estado. El Estado y el derecho son dos conceptos estrictamente distintos, pero dada una suma de relación entre sí por el ordenamiento jurídico de la columna vertebral de corporación política, así como esta corporación o Estado es la base sociológica del derecho. Sobre este último comentario, Hermann Heller expresa que el Estado viene realmente ser la fuente, validez y forma del derecho, por cuanto establece y asegura el derecho legal mediante órganos y señala las condiciones para validar del derecho. La unión entre los conceptos de Estado y Derecho es la gran revelancia porque resulta a lo que conocemos como Estado de Derecho. Puede afirmarse que el Estado social de Derecho es resultado de la creatividad humana que busca alcanzar la estabilidad gubernamental, que permite satisfacer las necesidades básicas y lograr su ascenso sociocultural hacia una vida moderna en donde la solidaridad sea el elemento que interpone las desigualdades y lograr solucionar los problemas. La democracia social se asocia con el Estado de Derecho porque el medio para constituirla, así como el Estado de Derecho en sus bases, debemos tener presente la frase de Mario de la Cueva: el Estado principio donde la democracia termina. Aristóteles decía que el poder de mando de gobierno puede residir en un solo individuo, en una minoría o una mayoría. Cuando mencionó una mayoría, se refería a la democracia que existe cuando es poder favorecer a todos por igual. Cabe decir que nuestra Constitución Política en su artículo 40 consagra la democracia a expresarse de que estamos constituidos como un gobierno democrático. Asimismo, el artículo 39 se establece que el poder público emana del pueblo y para el beneficio del mismo, situación que se caracteriza a la democracia. Citando a Atenas Ramírez nos da la siguiente idea: la democracia moderna es el resultado del liberalismo político, pero en cuanto constituye la fórmula conciliatoria entre la libertad individual y la concepción social, continúa diciendo que mediante la democracia dio respuesta al liberalismo político a la pregunta de Russell en su obra Contrato Social, de cómo encontrar una forma de sociedad en la que cada uno, aun uniéndose a los demás, se obedezca a sí mismo y mantenga por consiguiente su libertad anterior. Russell visualizó esta sociedad en donde el poder gobierno era determinado por el pueblo. Entonces, el individuo es partícipe de la creación de la forma del gobierno, así como subordinando la voluntad del Estado, estableciendo un ordenamiento jurídico. Retomando las palabras de Atenas Ramírez, la democracia significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es idéntica a la voluntad de sus súbditos. Sin embargo, recalcando que los gobernantes solo pueden hacer lo que la ley les permita y por consiguiente los gobernados pueden hacer todo lo que no les prohíba. Por lo tanto, un Estado cuyos diferentes órganos de gobierno y los individuos que lo integran se encuentran sometidos a las normas jurídicas y vigentes del reconocido como Estado de Derecho. Actividades del Estado. La división de poderes es una institución política proyectada en la historia, pues desde Aristóteles hasta Montesquieu, inclusive a todos quienes les preocupó la división de poderes, dedujeron sus principios de acuerdo a una realidad histórica. Considerada como la principal limitación interna del poder público, la división de poderes hace su complemento en la limitación externa de las garantías individuales, ya que sin un solo poder se acomodan todas las facultades y hiciese todo lo que el derecho convenga. Al respecto, Locke en su ensayo sobre el gobierno civil afirma: para la fragilidad humana, la tentación de abusar del poder sería muy grande. Si las mismas personas que tienen el poder de hacer las leyes tuvieran también el poder de ejecutarlas, ¿por qué podrían dispensar entonces de obtener las leyes que formulan y acomodar la ley a su interés privado, haciéndolas, ejecutándolas a la vez? En consecuencia, llegará a tener un interés distinto al resto de la comunidad, contrario al fin de la sociedad y del Estado. Por ello, Montesquieu decía: para que no pueda abusarse del poder es preciso que por disposición de mismas cosas el poder detenga el poder. Esto no quiere decir que limitar el poder público a través de la división garantiza la libertad individual.
No se trata que la división de poderes sea rígida y no permita que un poder intervenga en el otro, sino que cada uno en su competencia y facultad logre la coordinación de sus funciones para lograr el fin del Estado. Al respecto, Marcel de Vigne, en su libro El fin de principio de separación de poderes, desarrolló una idea de Santo Tomás de Aquino. No es separación de poderes estatales, sino una unidad de poder en el estado de diferenciación y especialización de funciones, pero al mismo tiempo coordinancia de funciones aseguradas por la unión del oficio del Estado Supremo. El Estado, a través de las funciones delegadas, realiza sus fines al respecto. Gabino Fraga dice que las funciones constituyen a la forma de ejercicio de las atribuciones y entre las funciones que tiene el Estado señalamos la seguridad, tranquilidad, justicia, bienestar en el orden económico y cultural. Hermann Heller, sobre la función del Estado, comenta: la función del Estado, como la de todo fenómeno histórico, consiste en la organización y activación de la cooperación social territorial, fundada en la necesidad histórica de un estatus vivendi común que armonice todas las oposiciones de interés dentro de una zona geográfica, la cual, en tanto no existe un Estado mundial, aparece alimentada por otros grupos territoriales que dominan de naturaleza y semejantes. En nuestro derecho positivo se han adaptado a la doctrina clásica de la división de poderes, siendo las funciones encomendadas a los poderes públicos que deberían de hacerse cumplir, ejercitar siempre un fin jurídico. Al hablar de la función del Estado, Andrés Serra Rojas menciona que las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para realizar los fines del Estado. En la virtud del artículo 49 de nuestra Constitución, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio entre funciones que son la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Cada uno de estos poderes con objetivos distintos. En esta misma estructura están guardadas para los 31 estados integrantes de nuestra federación que no podrán reunirse en una sola persona o corporación, dos o más poderes, ni que el legislativo le corresponda a un solo individuo, salvo las facultades extraordinarias del Ejecutivo conforme al artículo 29 de la Ley Suprema, establecida para los casos de emergencia nacional. En ningún otro caso, salvo la dispuesta en la segunda párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Sin embargo, para ser válido un acto puede ser necesaria la participación de dos poderes. Por ejemplo, la celebración de tratados en los que participe el Presidente de la República y el Senado, otorgando a unos poderes facultades concretamente a otro poder. Ejemplo, la facultad judicial del Senado para conocer los delitos oficiales de los funcionarios con fuero. Así, aunque se habla de divisiones de poderes, no se trata de una organización inflexible, sino de una coordinación de poderes. Función legislativa. La función legislativa consiste en la creación y elaboración del derecho objetivo a través del poder legislativo, que está presentado por el Congreso y de la Unión, el cual, de acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que se encuentran válidos en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La legislación es la principal fuente de normas de derecho positivo, sobre todo en los sistemas jurídicos de derecho escrito, siendo la ley producto de la misma. Por tal se entiende la norma jurídica que con carácter general, obligatorio, abstracto, de un proceso específico de creación por parte del órgano autoridad facultado al efecto, o sea, como producto del acto legislativo que regula todos los que pertenecen al Estado. Abstracta porque la ley debe ser establecida como un supuesto que puede o no, pero que rige para todos los casos posibles que sucedieron en realidad se aducen a los rasgos fundamentales exactamente descritos por la norma. B. General, la ley exige que se estableciera, dirigiéndose a todos aquellos que estén contemplados en su hipótesis normativa. C. Obligatoria porque sustentando el derecho con los valores éticos y jurídicos garantiza por medio de la coacción el cumplimiento de sus normas. Y D. Coercible porque puede ser impuesta la ley aún en contra de la voluntad de los ciudadanos. Asimismo, los artículos 71 y 72 constitucional establecen las reglas de cada momento del proceso legislativo. En esta fase son: iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia. El artículo 71, antes de mencionarlo, se presenta la iniciación, pues tiene derecho a iniciar de leyes de decreto el Presidente de la República, los diputados, senadores, el Congreso de la Unión y la legislatura estatales. Ahora bien, el artículo 72 se menciona la discusión de sus citas cuando las cámaras de diputados y senadores deliberen si una iniciativa de aprobar o no. La aprobación, como su nombre lo dice, sucede en el momento que las cámaras aprueban una ley o decreto. La sanción es la facultad con la que cuenta el Ejecutivo para sancionar esa iniciativa o aprobar si es conveniente. La publicación de la iniciativa le corresponde al Ejecutivo, después de haberse discutido en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora.
La iniciación de vigencia de la ley o decreto se da en el momento de la publicación de la misma. Función jurisdiccional. La función jurisdiccional es creada por el Estado como una necesidad de organización y estabilidad del orden jurídico. La palabra jurisdicción proviene del latín jurídico, que significa decir del derecho. Por lo tanto, la función jurisdiccional es la jurídica que tiene como fin de declaración del derecho de un caso determinado como cosa juzgada, que se manifiesta a través de su acto fundamental, que es la sentencia. La sentencia es dictada por los juzgadores que reciben el nombre de jueces y resuelve la controversia entre partes, siendo entonces considerada con carácter de cosa juzgada y con fuerza ejecutoria. Cuando se establece cosa juzgada, significa que la decisión del juez no puede contravertirse por las mismas partes en conflicto, ya que al Estado le interesa la seguridad jurídica y la tranquilidad social. Por lo tanto, cuando se menciona que la sentencia tiene fuerza ejecutoria, que el Estado puede hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia dictada, así lo necesite. En nuestro sistema político, de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, la actividad jurisdiccional se atribuye al Poder Judicial, desposita de una Suprema Corte de Justicia en tribunal electo, en tribunales colegiados, unitarios de circuito y en juzgados de distrito, en un Consejo de la Judicatura Federal, quienes deberán cumplir cabalmente con el apego a la ley, para no transgredir al orden jurídico que impera del Estado de Derecho. El artículo 100 de la Ley Suprema, el Consejo de la Judicatura Federal será encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según Andrés Serra Rojas, el Poder Judicial como órgano jurisdiccional a través de los jueces, al pronunciar imparcialmente una sentencia, descubre la intención de la ley aplicada en caso de controversia. Entonces, cuando el legislador hace las leyes, su intención no es que la hagan arbitrariamente, sino dictar normas que protejan y garantice el interés de los gobernados. La aplicación de la misma del derecho a problemas concretos correspondientes al juzgador o juez conlleva una evaluación de la realidad rodeada de muchas e impredecibles circunstancias propias de la realidad humana, cuyo desciframiento implica operaciones lógicas y valoratorias para las cuales se aplica el método silogístico. Mario J. Álvarez menciona que hasta apenas una parte del siglo prevaleció la idea de que el juez se concretaba una labor de lógica formal, con base en el silogismo. Durante el siglo XIX, en Francia, la Escuela de Exigencia fue quien propagó este método de aplicar el derecho. Su tesis radicaba en solo la ley escrita podía ser fuente de decisiones concretas. Luego entonces la función judicial era solo la lógica formal y se reducía a una aplicación mecánica de silogismo, que partía de las premisas mayores que se encuentran en las leyes. Sin embargo, la actualidad conlleva a realizar análisis minuciosos de todos aspectos y circunstancias, conscientemente el problema parece dar una solución lo más pegada a la realidad, como Carlos Santiago Nino ha escrito. La función del juez en este sentido es eminentemente creativa. Asimismo, Hans Kelsen considera que al aplicar el derecho al juez o tribunal siempre tiene un margen de acción o libertad, poniendo en juego su imaginación e inteligencia. Decía que por precisa que la norma general pretenda ser, la especie creada por la decisión del tribunal siempre añadirá aquella o algo nuevo, y eso nuevo que la añade debe cuadrarse la seguridad del ciudadano, ya que el Poder Judicial debe dirigirse al proteger los intereses que aparecen en todo grupo humano, enfrentándose a los conflictos que se producen en un espacio y tiempo determinado para facilitar la convivencia y cooperación social. Función administrativa. En lo que respecta a la función administrativa, el autor Andrés Serra Rojas cita a Miguel, quien comenta: la función administrativa es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo. Se realiza debajo del orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares, a los actos materiales que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares, reguladas por el interés general y bajo un régimen de política y control. Según el artículo 80 de la Constitución Política Mexicana, el Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que es precisamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien entre todas las funciones importantes es realizar la cooperación de la función administrativa. Para el doctor Ignacio Burgo, en su obra de Derecho Constitucional Mexicano, el poder administrativo implica la función pública conocida como los actos de autoridades concretas y particulares individualizados que no requieren de controversias jurídicas para resolver que valga la existencia. En estos actos, autoridades deben encaminarse a la satisfacción
de las necesidades de interés público y para ello es necesaria la ejecución de la ley y los casos particulares tomando en consideración el momento y modo de aplicación de la misma. Considerando lo dicho, así como es importante que implique la función administrativa, el próximo capítulo se abordará el tema de la administración pública, pues sin duda es la tarea de mayor trascendencia del Poder Ejecutivo Federal. Gracias.